Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Bienvenidos a la quinta temporada de Innovadores al fin del mundo, el podcast de innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Fomento de los Ríos, Patagones Startup, NB Producciones, Grupo Diario Sur en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, soy CEO de Patagones Startup, una incubadora y aceleradora de negocios con foco en cambio climático, sostenibilidad y economía circular. En el episodio de hoy tenemos otra destacada actriz, digamos, de nuestro ecosistema, que tiene diferentes roles. Hoy día trabaja en Fundación Avina, ha tenido roles también dirigiendo redes de mentores, así que damos la bienvenida a Verónica Fischer. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Aceptar la invitación a nuestro podcast. Feliz. Bueno, Vero, como te comentaba anteriormente, hemos invitado en este recorrido de esta temporada de podcast diferentes actores dentro del ecosistema de innovación acá en la región de Los Ríos, y nos faltaba una parte súper importante que a veces es desconocida por muchos y algunos es súper relevante, que es la mentoría. Pero antes de eso, quiero que me cuentes un poquito en qué estás trabajando hoy día en la Fundación Avina, y cuéntame un poco cuál es el rol y los proyectos que estás trabajando últimamente en temas de mentoría. Muy bien. Mira, lo mío ha sido desarrollo empresarial siempre. Entonces es como el eje que me ha ido caracterizando. Hoy día en Fundación Avina estoy trabajando un área muy pequeñita que se llama ICA2 Ventures, y que es en el fondo un área for profit y donde aportamos experiencia de negocios sostenibles y colaborativos. Eso es muy importante para también reforzar los programas que hace Fundación Avina en cambio climático, biomas, regeneración, democracias también y nuevas tecnologías. Entonces tenemos una cartera bastante amplia de inversiones ya hechas. Por ejemplo, entre otros, una inversión en Pancaítica. Hay unas Deep Tech donde también Avina ha ido invirtiendo, que acompañamos porque podrían cambiar tecnologías importantes en torno a, por ejemplo, el uso del agua eficientemente, en torno a tecnologías cuánticas. O sea, te das cuenta. Y tenemos, por ejemplo, también un fondo de desarrollo rural que trabajamos con Balloon Latam, y donde acompañamos a emprendedores rurales con mesocréditos. Estamos hablando ya de 1 millón a 10 millones, ayudándoles en su crecimiento y trabajando mucho en la base de la confianza que existe en la comunidad. Es un proyecto súper lindo y que ya hemos colocado el segundo fondo de casi 500 millones, y donde estamos ahora en el trabajo de recuperación y también buscando cómo puedes ayudarle a esos emprendedores a ser más estratégicos, tomar mejores decisiones, aprovechar bien la inversión para que puedan crecer. Así que tú ves, es muy amplio. No he hecho ahora mentoría directamente, sigo haciendo mentoría en mi vida personal, porque soy mentora, me encanta, y hemos desarrollado algún que otro programa, aparte como proyectos personales, y la verdad que hay muchísimo que hacer todavía. Me fascina eso. Sí, pero igual entiendo tu rol en Fundación Avina, que tiene mucho de apoyar. Entonces el mentor, quiero entrar ahí en ese detalle, que nos explique un poco a la audiencia también qué es la mentoría. Habitualmente algunos han pasado por mentoría, quizás algunos no la conocen. ¿Podría explicarle un poco en qué consiste y cuál es el apoyo que a veces se ve reflejado en quién no tiene mentoría y quién tiene mentoría? Mira, hablando ahora, la mentoría la puedes aplicar en el fondo a todos los aspectos de la vida. O sea, tú puedes ser mentor de alguien en lo personal, en lo familiar, en lo emprendedor, y creo que voy a hablar principalmente de mi experiencia como en mentoría empresarial. ¿Y qué es? Es una persona, o sea, un trabajo entre pares. Finalmente, uno reconoce, una persona con más experiencia en un ámbito acompaña a otra persona que tiene otras múltiples experiencias, pero en este ámbito no las tiene. Y generalmente es el ámbito empresarial, ¿cierto? Modelo de negocios, haber trabajado en una gran corporación, haber sido empresario. Entonces tienes un rodaje de la vida práctica
que has vivido situaciones y vas viendo todas esas situaciones desde un ángulo de cómo lo resolviste. ¿Y qué pasa? En la mentoría tú traspasas esta experiencia en terreno a alguien que viene como con un empuje más reciente y que tal vez con mucha teoría, con mucha ambición, con mucho talento, pero muchas veces esas cosas que aprendiste en la vida son aprendizajes que si no la otra persona la debería hacer y son realmente largos y costosos. Entonces, eso que un mentor viene y dice, oye, a mí me pasó esto y mira, cuidado, o esto es normal, solo decirte esto, o sea, te va bajando las tensiones, te ayuda a ver tu negocio en una perspectiva mucho más estratégica. Y creo que ese es el gran aporte. Y no siempre del negocio, a veces son dentro de las habilidades que pueda tener el mismo emprendedor o fundador habitualmente. También, y ahí te das cuenta que el rol del mentor puede tocar el rol del coach, por ejemplo, justamente empoderando al emprendedor en sus capacidades. O sea, tú muchas veces reflejas y detectas fortalezas que la misma persona no ve. Ahí decimos, eres un espejo, los vas empoderando, porque le ves un talento, le ves la resiliencia, le ves cosas que la misma persona no ve porque la ha vivido siempre, ¿cierto? Porque le das una perspectiva. Y creo que eso de dar perspectiva, tanto en lo personal como en las situaciones de negocios, porque te pasa que, por ejemplo, tienes un problema con la caja y te sientes eventualmente culpable porque no la manejé bien, no pude prever, no sé qué. Y al final, tal vez en tu negocio es una realidad y simplemente tienes que permitirte que es así. Y creo que eso también aterrizar al emprendedor o al empresario también, que esto no es malo, es simplemente tu realidad, entonces tómalo como un escenario y navégala bien sin siempre cuestionarte. Eso también ayuda muchísimo. Entonces, eso es, como tú dices, ayuda. Sí, ¿y cuál crees tú que es la gran diferencia entre el coach y mentor, que a veces nos toca relacionarnos con personas que a veces confunden este término, puede que se traspase el mismo mentor, se pasa de un lado a otro? ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia entre un coach, un trainer o un mentor? Mira, sí, como tú dices, las fronteras son fluidas. Yo creo que el coach trabaja más con la persona, empoderándola a tener las herramientas de trabajar más, o sea, comunicación, espíritu de equipo. El mentor trabaja más sobre los temas prácticos del negocio, en ese caso. O sea, ya pasó por eso. Exactamente, porque pasó por eso, porque te mira el balance, te dice, oye, aquí hay algo malo, eso no me cuadra, o cuidado, tú vas a crecer, pero vas a crecer, necesitas mucho más capital de trabajo, haciendo cosas claras que a lo mejor el emprendedor no ha visto todavía, ¿te fijas? Por ejemplo, las empresas productivas, si tú quieres crecer rápido, necesitas mucho capital. Entonces, ¿cómo lo generas? Y poder decir, bueno, crece más lento, hazte esta reserva, crece el bootstrap, o bien tienes que salir a buscar a inversionistas, pero los tienes que saber convencer, etcétera. Y hay que aprender ese camino también. Absolutamente. Y todo esto, o sea, el emprender realmente es un aprendizaje múltiples en un mundo súper complejo y muy cambiante. Entonces es muy exigente realmente ser emprendedor, sí, y poder navegarte bien en esto. Y a veces nos pasa de ser emprendedor y después convertirnos en mentor o convertirnos en coach. ¿Cómo parte Vero Fischer en esto? ¿Estabas acá en Chile? ¿Estabas afuera? Porque has tenido experiencia internacional en eso también. Cuéntanos un poquito de esa Vero que partió de esta Vero. Mira, mirando mi trayectoria, al final nunca fue como consciente, y creo que nos pasa a todos, que a veces navegamos la vida y la navegamos por oportunidades. Y creo que mi primera oportunidad fue llegando a Chile. Yo hice una formación tradicional de filóloga e historiadora, iba a trabajar en este campo. Llegando a Chile, y eso fue por matrimonio, ni siquiera por buscar las oportunidades, me di cuenta que yo no estaba muy bien formado para el mercado. Pero ahí se me dio una oportunidad que era empezar a trabajar con Fundes, que era uno de los líderes en su minuto del desarrollo de las pequeñas empresas. Y trabajé en el mundo de las metodologías de formación, metodologías de consultoría y después metodologías de e-learning, porque estamos hablando de los tiempos en que Internet se instaló. Y aprendí mucho sobre cómo trabajar con la persona. Y creo que algo que Fundes tenía ya en su tiempo era el aprendizaje colaborativo entre empresarios. Y creo que esto, de alguna manera, es mentoría. Lo que pasa es mentoría en grupos. Y era muy impresionante cuando un empresario le da un consejo a otro empresario en el lenguaje a veces muy simple, hazlo así, y al otro le hace clic y funciona.
Entonces te das cuenta que no hay que tener grandes teorías muchas veces, sino que cómo aplica las cosas en la práctica. Y creo que eso fue mi base. Después navegué el desarrollo empresarial de distintos ángulos, en proyectos internacionales, promoviendo la presencia de Suiza, una cámara de comercio, donde también promueves proyectos, pero ya más asentados en su etapa de expansión. Y después una red de mentores. Y ahí definitivamente entré al concepto de mentoría, pero la apliqué mucho antes, por supuesto. ¿Y ahí te tocó dirigir una red completa? Sí, fíjate, yo la tomé de un colega francés, porque esta red, una red francesa que es probablemente la más antigua, porque esta se formó en los años, creo que a inicios de los 80, ya como red de acompañamiento empresarial. En Francia se llama Réseau Entreprendre y es una red muy, muy potente. Se instaló en Chile. Y mi colega francés estuvo un año como haciendo como los contactos, las redes previas, y después tomé la red y la desarrollamos. Y fue una de las 13 redes reconocidas por Corfo, donde trabajamos finalmente en mi periodo, trabajamos prácticamente con unos 300 proyectos y yo creo que eso es súper importante en las redes de mentores, un trabajo muy personalizado. El 1-1, porque el mentor lo tienes que conocer, el emprendedor lo tienes que conocer, y para conectarlos bien también entre ellos. Porque es también cuando tienes una buena alquimia entre las dos personas aprenden más y hay como estas sinergias que se pueden generar. Claro, ahí vino como un auge de las redes de mentores. ¿Cómo crees que está hoy día? Creo que puede haber una renovación incluso, porque recuerdo hace unos años cuando empezaron a aparecer los cohorts, también impulsados por Corfo, esta red de mentores, y no sé si llegamos a tener unas 10 redes de mentores, hoy día no sé si existen tantas. ¿Cómo crees que está el mercado de la red de mentores en ese lado? Porque creo que hay una renovación, hay espacios también que se están necesitando, de ahí quiero entrar en esa parte, porque hay espacios que hoy día quizás en el pasado no existían y hoy día sí necesitan red de mentores, pero hoy día creo que hay un espacio para renovar las redes de mentores. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo lo veo, o sea, hay mucho, yo creo que se instaló el concepto de mentoría. Eso fue gracias a las primeras redes que finalmente la mentoría era un tema. Muchas de las redes eran incubadoras, aceleradores y redes de mentores. Y hoy día ya se habla solo de la mentoría como una opción y creo que es fantástico que el concepto esté. Sin embargo, y ahí viene la dificultad real de todas las redes, y yo creo que también le pasó a los cowork, cuando tú haces un trabajo en un nicho que aún no es rentable, porque estás ayudando a una empresa que tiene futuras expectativas de retornos, entonces es muy difícil autosustentarte. Y claro, en ese sentido, Corfo ha sido súper importante porque permitió, y siempre hemos tenido el debate de las redes con Corfo, es decir, oye, el Estado debería subvencionar más permanentemente este nicho. ¿Por qué? Porque vas generando lo mismo que hace Cercotec hoy día. Tú vas generando futuros ingresos donde la gente empieza a pagar impuestos, IVA, y esto retorna al Estado en el tiempo, pero es un trabajo a largo plazo, porque tienes que desarrollar realmente las capacidades. Y yo veo ahí hoy día todavía una brecha enorme. Hay mucho que hacer. Chile tiene un potencial fantástico, tiene emprendedores con un talento, una creatividad y una innovación increíble. Pero ahora lo digo como europea, pero falta la disciplina. Y eso, la disciplina es en el fondo cómo persistes en el tiempo, cómo empiezas a meterte en el tema más administrativo, que es más latero muchas veces, te fijas, de ver las finanzas, empoderarte, persistir, hacer el esfuerzo a través de los años, porque las empresas crecen a través de muchos años y siempre hay nuevos desafíos. Sí, creo que hay que seguir apoyando las redes porque en definitiva la mayoría de las redes de mentores son non-profit desde los mentores, o sea, son personas que quizás hicieron un camino exitoso o especialista en algún área, pero es la red, la base, la que administra estos mentores, es la que tiene que tener un apoyo constante para que no se diluyan, y hemos visto que se han diluido varias redes de mentores. Te mencionaba hace un rato que la visión que hemos tratado de hacer desde Patagonia, de impulsar, de Patagonia Startup, impulsar un poco estas redes de mentores, pero hoy día en ANIT, por ejemplo, que en Startup Ciencias no tiene una red de mentores. Y vemos que a veces algunos proyectos científicos que son muy técnicos, les falta ese otro apoyo empresarial que no conocen y que en definitiva en ese proceso del proyecto no lo van a tener. Entonces tú ves que van fracasando. Entonces, ¿dónde estamos colocando el esfuerzo económico para nosotros, que es un sector que está en alza y que viene a posicionarse? Para mí es el nuevo Startup Chile.
Startup Ciencia y toda esa área. ¿Consideras que ahí debería estar un aporte de una nueva red, por ejemplo, que hemos estado conversando varios actores dentro de eso? O sea, a mí me encantaría, porque yo también creo en Chile hay algo fantástico, que es esta capacidad de muchas personas de visualizar, de encontrar soluciones innovadoras, y es increíble también en ciencias todo lo que pasa. Ahora, en ciencias es más difícil todavía, porque tú tienes después todas las etapas de maduración, que son las famosas TRL, ¿te fijas? Y que claro, muchas veces necesitas, no sé, hasta 10 años de apoyo hasta que de verdad sales al mercado, excepto si vas buscando otros modelos de negocios que son posibles dentro del eje. Entonces yo encuentro que sí o sí eso ayudaría muchísimo. La mentoría ayuda en todos los ángulos. Entonces, y como tú comentaste, es un muy lindo modelo porque el mentor realmente trabaja voluntariamente. O sea, es sumamente barato lo que haces, pensando en que solo tienes la administración que soportar. Y en su minuto en Mentora, por ejemplo, hicimos el cálculo valorando la hora del mentor, porque estamos hablando de altos ejecutivos, etcétera. O sea, tú valoras esto en 4F la hora, y de verdad la multiplicación de los fondos que te da un Corfo y todo esto fue enorme. Entonces tú dices, es un modelo realmente virtuoso, pero también hay que demostrarlo, y como es voluntariado, nadie hace el cálculo de lo que significa en términos de traspaso de experiencia real. O sea, estuvieras con un abogado, estuvieras con un experto, estuvieras con eso. O sea, todas esas horas y toda esa experiencia tiene un valor enorme y ayuda a futuros emprendimientos que van a soportar la economía. Exactamente. Y quiero conectar un poco desde tus dos roles que tienes hoy día. Desde la mentoría hasta quizás estos potenciales inversionistas o inversores ángeles. Para mí, por ejemplo, que me ha tocado ser desde emprendedor, ser mentor, hoy día dirigir también Austral Angels. Sí. Creo que es un camino, como dices tú, a veces natural que se va conectando. Un mentor perfectamente se puede convertir en un inversor ángel o en un inversionista conociendo muchas realidades de diferentes startups o emprendimientos. Como lo veo ahora en este mismo rol que te toca ver desde el otro lado, de colocar las fichas con personas que quizás no estén involucradas, incluso sean empresarios que nos pueden estar escuchando. Diría, oye, ¿sabes qué? La otra vez me ofrecieron ser mentor de alguien, pero no sé si tengo las habilidades, pero también podría llegar a crecer en ese nicho para después quizás multiplicar mi apoyo o mis ingresos incluso. Sí, mira, claro, me parece fantástico. Y, por ejemplo, en Mentora teníamos un principio ético que era que el mentor no podía vender servicios dentro de la red, porque también siempre hay, somos humanos, te fijas, y siempre claro, hay gente que busca la oportunidad. Pero yo tengo que decirte que con todos los mentores que he conocido, que han sido bastante más de 100, creo que hubo un caso donde había como alguna duda, te fijas, pero nada más. Entonces también las personas lo hacen realmente porque quieren. Yo siento que la mentoría es sensacional. ¿Por qué? Porque a través de ese trabajo, sin intenciones de alguna manera comerciales propias, tú vas conociendo al otro en sus capacidades. Y es armar un equipo, conocerte a fondo, conocer al fondo el proyecto. Y es cierto, cuando egresaban los proyectos, muchas veces el mentor se hacía o advisor o también terminó siendo ángel. Y creo que es ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que un tema grande todavía que tenemos en Latinoamérica es la confianza. Y tienes que conocerte. Y lo mismo yo digo en startups. Tú tienes una startup, la startup tiene pitch fantásticos, pero muchas veces las realidades después se ven un poco distintas. Pero tú cuando ya ves este emprendedor o el equipo de emprendedores, de cómo hacen el esfuerzo de que realmente concretar lo que te prometen y realizar su visión, y tú les ves ese desempeño todo, es fantástico, porque ahí pasan cosas y ahí ves el potencial real. Y creo que el minuto de decir, oye, yo me comprometo contigo porque ya nos conocemos, porque creo en tu proyecto. Y entonces además también una inversión súper potente, porque te va empoderando y te va diciendo, oye, moralmente también, yo creo en ti. Entonces sí, vayamos juntos. Exactamente, he visto varios justamente mentores, como dices tú, que después se van involucrando en la startup y están siendo advisors, están conectándose mucho más. Creo que es un camino natural, pero creo que también hay que conocerlo, o sea, ver que existe, como después de la mentoría que existe, hay posibilidades de invertir. Tú también eres parte también de Austral Angels, de estar viendo oportunidades también de inversión.
Pero también quería conectar con lo que estabas hablando tú de la confianza, es lo que estamos generando en el ecosistema. Veo un salto, porque el ecosistema... es muy lindo el ecosistema en ese sentido también. El ecosistema, tú has tenido un rol protagónico, quizás tras bambalinas, en varias de las acciones que hemos hecho en el ecosistema. Y te agradezco también porque hemos trabajado en conjunto eso. Tú sabes que a veces estos impulsos de ecosistemas son no profit. En definitiva, uno quiere ver que esto crezca y en definitiva se acomode en algún momento. Hemos tenido gran apoyo tuyo en la colaboración. Aquí me pasó también el concepto de colaboración, que hemos conversado mucho en esta temporada del podcast y las anteriores. ¿Cómo ves tú el ecosistema hoy día? Desde lo que te ha tocado ver trabajar hoy día, de cómo lo ves que va creciendo. ¿Cuál es tu visión desde tu área de cómo ves el ecosistema? Yo llevo en la región 3 años y de verdad me vine al sur porque me encanta. Entonces también fue una muy buena manera de conectarme con las realidades, con la gente, participar en este tipo de redes. Yo veo un enorme potencial, pero también veo en los ríos en particular un desafío tal vez muy grande, porque hay como 2 sistemas o 2 perfiles de emprendimientos. Uno es bien tradicional y donde hay mucho que hacer todavía en términos didácticos, acompañamiento, darles como acceso, generarles más ambición, porque muchas veces también es un tema de regiones. Te fijas que el horizonte es mucho más chico. La mentalidad, sí, y al final, mira, la última frontera del crecimiento, yo digo, no es la tecnología, es la mentalidad del empresario. Y esto también es un proceso no lineal y por eso la mentoría a veces tú tienes que estar 2 años con alguien y de golpe le hace clic y se empodera que puede crecer. Y ahí te empieza a despegar, pero es que no es manejable tecnológicamente ni linealmente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la psicología, los miedos a veces del emprendedor y todo. En el ecosistema creo que hay esto y hay proyectos súper interesantes, mucho más científicos. Por ejemplo, aquí yo creo que se caracteriza mucho los ríos por todo el aporte y toda la presencia realmente de proyectos súper interesantes, de gente muy brillante, pero como tú lo comentaste hace un rato, son personas muy brillantes en su campo de investigación, tienen soluciones súper poderosas, pero le faltó la experiencia empresarial. Entonces también les cuesta salir porque es un conocimiento adicional que tienes que integrar en tu empresa y poder hacer los pasos y todo. Entonces también creo que por ahí poder ayudar más, podríamos lograr más cosas. Estamos conversando con Verónica Fischer. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y en Spotify. En esta última parte, Vero, quisiera conversar acerca de qué tips les puedes entregar a la audiencia, a los emprendedores, quizás empresarios, que quizás estén, ahora entendieron el rol del mentor y quizás estén buscando uno, pero también creo que hay una apertura que deben tener ellos mismos para poder trabajar con un mentor. Absolutamente. Yo creo que hay un tema que siempre hablamos, la soledad del empresario. Y puede ser la soledad del startup. Y los startups tienen la ventaja que generalmente vienen por equipos. Te fijas, ya vienen de a 3 personas. El empresario más tradicional generalmente es el empresario. ¿Y qué pasa en esto? Que tú resuelves situaciones desde las estrategias que conocías que te han funcionado, pero en un mundo que cambia tanto que esta estrategia hoy día probablemente no sea la mejor. Entonces, ¿qué es? El consejo primero es los mentores aprovechen a otros, juntos uno es más inteligente. Simplemente, ¿por qué? Porque esta persona que puede llegar te aporta nuevas ideas, te aporta una nueva perspectiva, te saca de esta visión de túnel. Y eso pasa mucho cuando además estamos como exigidos. Te fijas, resolvemos y no levantamos la cabeza. Y si hay algo fantástico de una mentoría es que te vuelve a poner un plan estratégico mirando cómo haces las cosas, qué quieres hacer, en el fondo reafirmar tu visión a futuro, y esto en sí ordena muchas veces los negocios. Entonces aprovechar los mentores, y los mentores están en todas partes. El mentor puede ser por ejemplo, de un empresario, puede ser alguien que esté en el gremio y que tú admiras porque tiene más experiencia o porque es alguien que siente que es reposado y que tiene una experiencia que aportar. Uno puede pedir, y yo algo que he visto, las personas son súper generosas. Cuando uno pide apoyo, un consejo, de verdad, en el 99% te lo dan, y te lo dan con mucha transparencia, te lo dan con muchos regalos adicionales de experiencia, conocimiento y todo,
porque en el fondo nos hace bien también compartir una experiencia. Por ejemplo, muchos mentores, en Mentora, generalmente trabajamos mucho con ejecutivos altos que ya hicieron carrera, y muchos de ellos tenían esta reflexión: yo he aprendido tanto en mi vida, he tenido el privilegio, ¿cómo no comparto este conocimiento con otros que hoy día están y lo necesitan? Entonces, aprovechar al máximo, y puede ser un amigo, puede ser una persona que admires, puede ser un empresario, y le preguntas un consejo y generalmente te responden. Pero sí o sí, siempre enriquece la reflexión y posibles soluciones. Y desde el otro punto de vista, desde el emprendedor, ¿cómo tengo que estar preparado yo para recibir un mentor? Porque a veces estamos muy enfocados en nuestra empresa, o podríamos decir que somos muy con una idea fija, pero cuando tenemos un mentor tenemos que ser flexibles. ¿Cómo tiene que ser el emprendedor para poder recibir también los consejos de un mentor? Mira, esos fueron parámetros que también en Mentora lo miramos concretamente y lo llamamos la escucha. Este emprendedor tiene la escucha, y yo creo que hay dos temas ahí que pueden ser peligrosos en el sentido de no poder escuchar. Uno es que si estás muy enamorado de tu solución. Claro. En el fondo, el enamoramiento te hace que, oye, ese es mi bebé, yo lo crié, y es súper entendible porque trabajaste tal vez muchos años en esto, y claro, te da en el fondo miedo que el mentor te diga que tu solución no sea la mejor. Pero si no lo dice el mentor, mañana te lo dice el cliente, entonces hay que abrirse. Simplemente yo creo que es súper bueno saber las realidades y tener como sugerencias, y el mentor generalmente es benévolo, te lo va a decir de una manera positiva. Pero eso es un peligro donde yo he visto en lo personal también, donde no puedes aportar como mentor. ¿Ya? Y lo otro es que la persona que de alguna manera siente que lo sabe todo y lo hace mejor que nadie, que ahí también no puedes aportar mucho. Pero eso es la actitud del mismo emprendedor, empresario. Sí, nos pasa bastante a veces en elección nosotros de startup en los portafolios, proyectos muy interesantes, pero que sabes que no vas a poder agregar valor en ningún espacio porque no hay espacio, en definitiva. Uh-huh. Entonces creo que eso es repetitivo, y ahí obviamente el consejo lo reciben de poder abrirse. Pero ¿sabes qué? Creo que alguien que está inquieto de tener un mentor ya tiene una inquietud de abrirse. Entonces yo creo que ahí es, pero lo mismo también, lo comentamos hace un rato, el emprender es también un proceso psicológico, que a veces tú necesitas, por ejemplo, puede haber miedos también. Por ejemplo, teníamos en algún momento una empresa maravillosa de la Araucanía, con una capacidad y todo, pero nos tomó 2 años convencer a los emprendedores que podían crecer, ¿te fijas? Y que tenían para crecer mucho más, que podían incluso internacionalizarse. Y de ahí empezaron como a empoderarse de esta idea, porque también eso pasa, y pasa mucho el horizonte, ¿te fijas? El horizonte que tú ves, y pasa mucho en emprendimientos de regiones. En regiones todo es más pequeño, ayuda mucho eso, porque las conexiones del territorio es fantástico, porque son más rápidas, pero muchas veces en regiones, desde los ingresos, desde la visión, desde la ambición, es todo mucho más pequeño de lo que es desde Santiago. Y si quieres ser un emprendedor global, te tienes que empoderar que todo lo tienes que multiplicar por 10 por lo menos. O en vez de millones de pesos, poner millones de dólares. Y ahí estamos en las escalas que necesitas, ¿cierto? Sí. Y finalmente, Vero, ya para ir cerrando, un consejo para nuestro ecosistema en esa parte de mentores. Creo que tenemos una capacidad de personas que tienen mucha experiencia, pero no nos hemos planteado. De hecho, ahí recojo un poco de brechas que tenemos en el ecosistema, de que nos falta también quizá una red interna del ecosistema. Hoy me encantaría, o sea, y lo he ido ofreciendo, me lo van a cobrar desde Interdependientes también, en el sentido de decir, oye, yo encantada, tengo mucha metodología que compartir, encantada de apoyar quien quisiera instalar una red, y yo creo que aquí hay empresarios grandes, hay experiencias súper importantes, hay gente que tiene trayectorias internacionales, o sea, hay de todo en esta región, de verdad. Y tener una red de mentores podría ser un súper aporte. Así que, bueno, vayamos por eso. Vamos por ese desafío, vayamos por eso, me encanta. Bueno, Vero, te agradezco que hayas participado en nuestro podcast, una conversación entretenida, y creo que nos hemos alargado un buen rato más, así que te agradezco que hayas participado de esta temporada. No, encantada y disponible para seguir conversando, son temas que me fascinan, sí. Súper, muchas gracias, Vero. No, gracias a ti. Bueno, despedimos este programa de hoy con Vero Fischer. Los dejamos invitados a que nos sigan en redes sociales y en nuestros canales de YouTube y Spotify. Y esto fue Innovar al Fin del Mundo, quinta temporada. Nos vemos en el próximo episodio. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos.
Patagonia Startups, MB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.